Buenas tardes. Comenzamos el webinar El Revenue Management Inteligente, ¿qué hay más allá del REPAR? Antes de comenzar, me gustaría dar, en nombre de Parati, Ideas y Outstanding Hoteliers, las gracias a todos los asistentes y desde las diferentes empresas participantes compartir el agradecimiento por esta asistencia. Sin más, presento a las personas intervinientes: Patricia Diana Jens, que es Sales Manager Spain and Portugal en Ideas Revenue Solutions; Daniel Sánchez, Revenue Manager en Parati Tech; y Jaime López Chicheri, que es el creador del método Outstanding Hoteliers. Sin más dilación, doy paso a Patricia Jens, que será la encargada de hablarnos qué es lo que está pasando, de comentarnos qué es lo que está pasando en la actualidad. Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por la introducción, por la presentación y por la organización de este webinar. Bienvenidos todos los que estáis a la otra línea. Bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el campo del Revenue Management, ¿no? Porque están pasando muchísimas cosas en realidad en el entorno turístico, pero si nos centramos realmente en el campo del Revenue Management, están pasando varias cosas y de los últimos 5 años para acá se ha notado una evolución tremenda en lo que es el Revenue Management. Por una parte, porque la tecnología ha hecho tanto el desarrollo de soluciones tecnológicas B2B como B2C, hablando de otras metabuscadores y soluciones tecnológicas como Rate Shoppers, sistemas de reputación online, Channel Manager, sistemas de disparidades de precios, etcétera. Todo ello ha generado una necesidad del Revenue Management, ¿no? Hace 20 años, cuando yo empecé en Revenue Management, en realidad había muy poca tecnología para ayudarnos a tomar decisiones. Estaba el PMS y estaba el Excel, básicamente. Ya hace 10 años, que fue cuando empezaron a surgir los Rate Shoppers, pues ya los hoteles empezaron a plantearse el tema de las soluciones tecnológicas para ayuda de toma de decisiones. Hoy en día, el Revenue Management se ha convertido en algo clave en el hotel, tanto a nivel de funciones como a nivel de figuras. Luisa, creo que vas un poco deprisa. Echa para atrás un poquito, por favor. Sí, quiero comentar un poquito de esta diapositiva. Realmente el Revenue Management hace un tiempo era muy difícil encontrar un Revenue Manager en un hotel, ¿vale? Y hoy en día, a través de la formación que hay de Revenue Management, que antes no había, a través de la consolidación de la figura del Revenue Manager, a través de esas funciones que hoy prácticamente en casi todos los hoteles hay Revenue Managers, todo esto ha ido generando un entorno muy, muy favorable a una evolución más rápida en todas las prácticas de Revenue Management, ¿no? Entonces, básicamente, hoy en día nos encontramos con que las tarifas dinámicas es lo que tenemos por defecto. Hace un tiempo, el defecto eran las tarifas fijas. Hoy ya tenemos tarifas dinámicas ya no solo en lo que es la tarifa bar para las OTAs, sino también estamos introduciendo tarifas dinámicas en los negocios, en los contratos corporativos. Estamos introduciendo tarifas dinámicas en los contratos con turoperación, de forma que, lógicamente, necesitamos tener muy claro cuál es nuestra estrategia de precios y cómo queremos aproximarnos, cómo queremos acercarnos y vender nuestro producto al mercado. El Revenue Management se ha convertido en un must del hotelero. Hoy en día, como he dicho antes, es difícil encontrar un hotel independiente, incluso pequeño, incluso que no tenga la figura del Revenue Manager, ya sea Revenue Manager como tal, o una figura que sea jefe de recepción, jefe de reservas, realizando funciones de Revenue Management, ¿vale? Hoy en día es imprescindible, os diría, el tener a alguien que gestione toda este mare magnum de precios, segmentación, distribución electrónica, forecasting, análisis de datos, para optimizar esa capacidad fija que tiene el hotel y que tiene que optimizar cada día. Y luego, lógicamente, la tecnología, lo que he comentado antes, los cambios tecnológicos que hemos experimentado en los últimos 10 años han sido increíbles a nivel de Revenue Management y han tenido muchísimo impacto en la aplicación del Revenue Management en el día a día de una persona que trabaja en Revenue Management. Empezando por
los rate shoppers, siguiendo por los channel managers, integrando también los sistemas de reputación online en nuestra estrategia de revenue management, visualizando cuáles son las disparidades de precio a través de un sistema que nos lo da fácilmente, el detectar esas disparidades de precio. Es decir, todas estas herramientas tecnológicas nos ayudan a tomar decisiones. Y eso sin hablar de lo que es ya un sistema de revenue management que hace algoritmos predictivos para tomar las decisiones de precio y dejarle al revenue manager ese tiempo para pensar, ¿no? O sea que hay muchísimo cambio actualmente y bueno, básicamente, si pasas, Luisa, por favor, la diapositiva, sí que podemos ver en un estudio que hizo, esto es un ejemplo muy claro, que hizo Paratitec hace un par de meses, pues si os fijáis, a la pregunta, ¿es imprescindible la figura del Revenue Manager en un hotel? Pues el 88% de los hoteles contesta que sí. Esto hace 10 años o 15 años era impensable. Nadie se imaginaba tener un Revenue Manager en el 88% de los hoteles, ¿no? Si hablamos de cadenas, lógicamente está más implantado, suele haber ya departamentos corporativos de revenue management en las cadenas y en los hoteles independientes, pues el 82% considera que es imprescindible la figura del revenue manager. Estas son muy buenas noticias para nosotros, ¿no? Los que estamos metidos en este mundo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, otra de las preguntas importantes es, ¿necesitas la tecnología para hacer revenue management? Es decir, ¿cuál es tu nivel de confianza en la tecnología? ¿O crees que las herramientas tecnológicas son imprescindibles para ejercer el revenue management? Y vemos que el 65% dice que sí. Aquí todavía tenemos, las tecnológicas tenemos bastante trabajo que hacer porque realmente yo sí que creo que la tecnología ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo del revenue management en los últimos años y lo va a seguir teniendo en los próximos años, ¿no? Como decía antes, hace 10 años los rate shoppers no existían, empezaron a crearse por allá por el 2005 o 2006, hasta entonces era el recepcionista del turno de noche el que cogía los datos de precios de la competencia, entraba en Booking, cogía un par de fechas a futuro y lo reflejaba en el mejor de los casos en una hoja de cálculo, ¿no? Y al día siguiente pues analizaba en la reunión de revenue. Lo mismo con los channel managers. Hace 10 años era raro el hotel que tenía o que podía permitirse o que tenía la visión de permitirse un channel manager. Preferían tener al pobre del turno de noche actualizando 40 extranets para cambiar un precio. Todo esto hoy en día es como prehistoria y nos parece de risa, ¿no? Porque ya tenemos el rate shopper que nos da en tiempo real el precio de la competencia, porque le damos a una tecla y se nos cambia el precio en los 40 canales. Todo esto hace que podamos cambiar el precio con muchísima más flexibilidad y podamos adaptarnos a esa rapidez del mercado que es la que nos está exigiendo el optimizar cada vez más. Yo, por mi parte, esto es un poquito de introducción. Daniel nos va a comentar ahora un tercer concepto interesante a unir a esta ecuación de revenue management y tecnología. Sí, gracias Patricia. Pues bueno, gracias de antemano a todos los asistentes a este webinar. Y bueno, de lo que trata este webinar, aparte de dar valor a todos esos datos cuantitativos, es que estamos asistiendo al nacimiento de una forma de gestión donde los datos, como bien ha venido comentando Patricia, son el centro de la toma de decisiones, ¿vale? Esos datos algunas veces van más allá de las variables cuantitativas con las que estamos acostumbrados a trabajar, como son pues las típicas estadísticas, las hojas de Excel, porcentajes de ocupación o todos esos datos que podemos extraer del PMS o de nuestro Rate Shopper, sino que también intentamos darle un poco de valor a esa variable cualitativa, ¿no? Esos datos que miden un poco la satisfacción o, por decirlo de alguna manera, la sonrisa de nuestros clientes y que, por tanto, nos permiten fijar tarifas teniendo en cuenta también las necesidades del turista y la experiencia que ese turista va buscando tanto durante el proceso de compra como en la estancia que va a pasar en nuestro establecimiento. Para ello será necesario escuchar al consumidor y escuchar al entorno. A continuación, de nuevo Patricia nos va a introducir cómo vamos a medir esos datos y vamos a dar paso al primer bloque temático de este webinar con Patricia. Adelante. Gracias, Daniel.
Pues efectivamente los datos, si nos fijamos en lo que es un proceso de revenue management, la recopilación de datos es el primer punto, ¿no? Realmente el tener datos de calidad y datos tanto cuantitativos como cualitativos es lo que va a hacer que nuestras estrategias de revenue management sean exitosas, ¿no? Y yo siempre parto de la misma base y parece curioso repetir siempre lo mismo, pero es que es muy clara esta definición de revenue. Hay determinadas claves, hay determinadas áreas que son clave en el revenue management y son estas que veis aquí en la pantalla, ¿no? El producto, el cliente, el precio, el tiempo y el canal. Es decir, si aquellos que sabéis de revenue, revenue management se define como ofrecer el producto adecuado al cliente adecuado, al precio adecuado, en el momento adecuado, a través del canal adecuado. Esto quieras que no, aunque parezca antiguo, y yo sé que Jaime tiene sus... dice que esta definición es muy anticuada. Bueno, yo considero que sigue siendo básica para entender realmente lo que implica todo el revenue management. Y dentro de toda esta ecuación, el forecasting es la clave para tener la respuesta a el producto adecuado, el cliente adecuado, el momento adecuado a través del canal adecuado. La gestión de los datos para poder darnos una previsión de demanda es la clave del revenue management. El revenue management, en definitiva, o el forecasting, se trata de anticipar la demanda, es decir, intentar saber qué es lo que va a pasar a futuro para tomar las decisiones correctas, no en base a lo que tenemos hoy en día reservado, ¿vale? Porque para eso no necesitamos ningún forecast ni ningún sistema de revenue, basta con entrar al PMS y ver las reservas que tenemos a futuro. Esta es normalmente cómo se toman las decisiones hoy. El siguiente paso para hacer realmente un buen revenue management es tomar esas decisiones basadas en el forecast, es decir, en la previsión de la demanda. Y si yo puedo saber la demanda que me va a llegar a 3 meses vista por segmento de mercado, puedo realmente adaptar mi producto, mi precio, mi momento, mi canal y mi promoción a esa previsión de demanda. Entonces, ¿cómo se predice los niveles de ocupación? Pues tenemos que escuchar, sobre todo, pues quién es nuestro cliente. Afortunadamente, bueno, y aquí de cliente van a hablar mucho Dani y Jaime sobre la segmentación, y es también otra de las bases y las claves del revenue management, el segmentar esa demanda entendiendo cuáles son los patrones de compra de ese cliente, entendiendo cuál es la predisposición al pago, entendiendo cuál es nuestro posicionamiento en su mente, y todo eso va a influir otra vez en nuestra estrategia de precios, por poner un ejemplo, ¿no? Lógicamente tenemos que saber qué eventos o qué impactos especiales o qué acontecimientos están impactando a nuestra demanda. Nosotros, si cogemos muchos datos, que es lo que hace un sistema de revenue, coge miles y miles de datos, a nivel estadístico puede crear unas curvas de demanda. Es lo que se intenta hacer con el Excel, ¿no? Los revenue managers lo que intentan hacer son curvas de demanda, viendo pues cómo estamos hoy, cómo estábamos al mismo día del año pasado, cómo podemos dibujar un poco el futuro. Lógicamente, esas curvas de demanda, si hay algún evento especial, hay que modificarlas o se modifican por sí mismas, ¿no? Las curvas de reservas cambian. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de predecir un nivel de ocupación. La competencia es otra variable clave a la hora de hacer una previsión de la demanda. Si mi competidor pasa de una estrategia de precios, digamos, alta a una estrategia muy agresiva porque ha habido algún cambio en la propiedad, etcétera, etcétera, a nosotros nos va a afectar a la demanda y va a afectar a nuestra curva de reservas. Por lo tanto, tenemos que monitorizar muy de cerca qué está pasando en la competencia. Lógicamente, en hoteles, no en todos los hoteles, pero en muchos hoteles de costa y de islas, que son gran parte de nuestros hoteles aquí en España, pues la meteorología influye muchísimo. Y, bueno, costas, islas o montaña o nieve. Estoy hablando también con muchos hoteles en Andorra en los que realmente la nieve, el tener nieve o no tener nieve, les marca una diferencia brutal en lo que son las reservas, ¿no? Entonces, realmente, un forecast, un buen forecast tiene que tener en cuenta tanto los datos internos del hotel como los datos del entorno, los datos exteriores, ¿no? ¿Qué variables predictivas o qué otras variables predictivas entran en juego a la hora de hacer un forecast? Y esto es ya más variables cuantitativas, ¿no? Pues lógicamente un forecast va a tener en cuenta los datos históricos. Cualquier forecast, cualquier previsión que uno haga
sea de revenue o no sea de revenue, tiene en cuenta el dato histórico, porque es la única manera de entender cuáles son los movimientos que ha pasado en el pasado y intentar dilucidar si eso se va a repetir en el futuro, ¿no? Entonces, aquí ya entra muchísimo dato y para eso un sistema de revenue sí que puede ser muy útil para poder hacer unas previsiones de demanda ajustadas, ¿no? Hay que entender patrones de demanda por segmento de mercado, tendencias de ocupación por día de la semana, por temporada, por duraciones de estancia, ¿vale? Por tipos de habitación. Hay que compararlo con los mismos datos a misma fecha del año pasado. Hay que entender el pick-up, es decir, hay que entender cuántas reservas nos han entrado en una fecha determinada para un periodo determinado o en un periodo para otro periodo. Es decir, tenemos que saber cuándo empezamos, con cuánta ocupación empezamos un mes, con cuánta terminamos. Eso sería un nivel muy básico de pick-up, pero puede ser un buen comienzo. Tengo que intentar prever con diferentes datos cuál va a ser mi ocupación, ¿no? Y realmente este forecast es el que nos va a crear la base para la toma de decisiones. ¿Cómo obtenemos esos datos? Pues hoy en día, afortunadamente, las soluciones tecnológicas nos permiten obtener esos datos de una manera relativamente fácil, porque ya os he dicho antes, era básicamente el PMS y Excel, ¿no? Teníamos también los cuestionarios que poníamos encima de las almohadas, ¿no? Para intentar ver la reputación. Hoy en día, pues tenemos sistemas que ya nos dan automáticamente cuál es nuestra reputación online en diferentes canales de distribución. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de tomar una decisión. Lógicamente, todos los temas de datos y de business intelligence son importantes y el mercado, como he dicho, sabiendo qué es lo que está haciendo la competencia. Hoy en día también hay soluciones tecnológicas que nos permiten saber cuántas reservas hay en la plaza a futuro, ¿vale? Es decir, cuántas reservas tiene mi competitive set a futuro, lo cual es un dato súper útil para el Revenue Manager. No solo ya saber lo que tienes tú on the books, sino saber lo que tiene tu competencia, ¿no? Por lo tanto, como hoteleros, tenemos que estar pendientes de qué es lo que está surgiendo en el mercado que nos pueda facilitar la obtención de esos datos. ¿Qué pasa si los datos no son fiables? Y nosotros, bueno, en concreto, Ideas, muchas veces cuando nos conectamos con el PMS, pues vemos que los datos no son de calidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces no hay buenos procesos de obtención de datos o de recogida de datos en el hotel. Y esto es algo en lo que sí que me gustaría incidir. Cuando hablamos de dato, el dato en realidad no significa nada. El dato es algo que tiene que ponerse en contexto, que tiene que darte una información. Si ese dato se ha recogido de manera rápida, se ha recogido por una persona que no tiene claro dónde meter, en qué segmento meter a ese cliente, si le ha puesto el país de Afganistán porque la A es el primero de la lista cuando saco el desplegable en mi PMS a la hora de introducir la nacionalidad, pues claro, al final el dato no sirve para nada. Tendremos mucho dato, pero de muy poca calidad, ¿no? Por lo tanto, los datos tienen que ser fiables y eso sí que es una labor que ninguna tecnología puede suplir. Es decir, los buenos procesos de revenue tienen que venir de los hoteleros, tienen que venir de los equipos que trabajan en los hoteles, ¿vale? Para introducir el dato de manera correcta. ¿Qué pasa si los datos no son buenos? Pues básicamente nos estamos jugando el hotel principalmente, ¿no? Estamos jugando... Puede ser que hagamos un overforecasting, es decir, que pensemos que vamos a tener muchísima demanda y, por lo tanto, subamos los precios o pongamos restricciones de estancia, por ejemplo, y luego resulta que la realidad no es esa. O puede suceder lo contrario, que pensemos que vamos a tener muy baja demanda y, por lo tanto, nos dedicamos a incentivar esa demanda, generar más demanda y nos metemos en situaciones indeseables, ¿no? Por lo tanto, realmente el dato tiene que ser de calidad, tiene que ser sólido y tiene que proporcionarnos información. Bueno, estos son 3 características, lógicamente, de cualquier objetivo, ¿no? Y de cualquier estrategia.
cuando hablamos de hacer una estrategia, o en este caso, pues por ejemplo, una estrategia de pricing, realmente toda nuestra estrategia tiene que ser medible. Tenemos que saber si las decisiones que hemos tomado hoy las podemos medir. Y esto el revenue management en esto es muy claro. O sea, lo que no se mide no existe. Y para eso tenemos millones de métricas, ¿no? La ADR, ocupación, porcentaje de ocupación, RevPAR neto, GOPAR. En KPIs no nos quedamos cortos en ningún sentido, ¿no? Lógicamente, cualquier, digamos, estrategia tiene que ser susceptible de ser rectificada. Si nosotros estamos viendo que hemos puesto un precio X y de repente el pick-up se frena, tenemos que echar marcha atrás y decir, no podemos poner un precio tan alto, estamos frenando la demanda. Por lo tanto, cada decisión que tomamos la tenemos que medir, tenemos que evaluar el resultado que ha generado esa decisión, auditar si es lo que esperábamos y si no es lo que esperábamos, modificarlo, ¿no? Por lo tanto, la flexibilidad también a la hora de aplicar cualquier estrategia de revenue es clave. ¿Qué tácticas hay a corto y medio plazo en revenue, ¿no? El revenue management, básicamente hay dos tipos de revenue, el que es más estratégico, cuál es mi posicionamiento en el mercado, cómo quiero que me consideren los clientes, cuál es mi estrategia de pricing a largo plazo. Y luego están las tácticas a corto y a medio plazo para ir gestionando esa demanda, que es de lo que se trata también en Revenue Management, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos diferentes tácticas y los que sois Revenue Managers lo sabéis de sobra, ¿no? Cuando tenemos que generar demanda a través de, una de las posibilidades es generar promociones, lógicamente. Esas promociones, lo suyo es que estén, una vez más, basadas en el forecast. Si yo dentro de 3 meses veo que mi forecast no levanta cabeza, voy a generar una promoción para dentro de 3 meses, pero voy a generarla en el momento adecuado. Si yo tengo conocimiento de que mi segmento X al que vayamos a lanzar esa promoción reserva a 15 días vista, no voy a lanzar la promoción ahora, la voy a lanzar a 15 días vista de cuando realmente necesito generar esa demanda adicional. Y para eso hace falta información, hace falta dato. Lógicamente podemos jugar también con apertura y cierre de canales, podemos jugar con upselling, podemos jugar con cross-selling, podemos utilizar nuestra propia página web para generar esa demanda adicional o esa venta directa que lógicamente nos va a costar menos dinero que una venta intermediada. Y esto, lo mismo, han surgido muchísimas herramientas que en una página web propia de un hotel generan esa demanda adicional, crean esa necesidad al que está mirando al otro lado de la pantalla para hacer la reserva, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas tácticas hoy en día disponibles para el Revenue Manager para que realmente genere esa demanda o la frene cuando necesita para ir optimizando el hotel día a día. Jaime, te doy paso. Muchas gracias, Patricia. Bueno, por alusiones en cuanto a la definición de revenue, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, desde mi punto de vista no está obsoleta, pero sí que siempre añado una coletilla que me hizo añadirla a la crisis, que es buscando la mayor rentabilidad a largo plazo, es decir, no centrarnos en el corto. Perfecto. Porque hemos visto lo que ocurre cuando nos centramos en el corto. Estoy de acuerdo, bueno, totalmente de acuerdo. Respecto a esta slide, a ver, la utilización de los datos, como hemos visto hasta ahora, es fundamental para gestionar la estrategia de pricing, pero otro uso fundamental, tal y como veíamos, es el promocional. Las redes sociales son uno de nuestros grandes aliados y si bien el posicionamiento orgánico cada vez es más complicado de conseguir, Facebook Ads nos ofrece la posibilidad de llegar a nuestro público objetivo. Para ello es muy importante tirar de histórico. Esto nos permitirá conocer perfectamente la demanda que tuvimos en las mismas fechas en periodos anteriores. Sabremos el precio que pagaron, el canal de reservas e incluso, si lo hemos hecho bien, hasta su nivel de satisfacción. Pues bien, está clarísimo. Digámosle a Facebook a quién quiero llegar y personalicemos al máximo la acción incrementando el ROI. En la siguiente slide veremos algunas curiosidades al respecto,
que no pueden pasar desapercibidas. Son, por ejemplo, que desde la plataforma de publicidad de Facebook también podemos gestionar la publicidad en Instagram llegando a un público más amplio, pero igualmente segmentado. Está claro que las reacciones de los usuarios no son las mismas porque son redes totalmente distintas y el comportamiento del usuario es muy distinto, pero ahora mismo la publicidad en Instagram es muy económica y es algo que debemos aprovechar. Se ha abierto hace relativamente poco la posibilidad de comprar en Instagram a través de Stories, pero se hace a través de Shopify y de Big E-Commerce y no son las plataformas que utilizan los hoteleros. Pero todo llegará. También otra opción que da Facebook es hacer campañas de remarketing o crear tu público personalizados subiendo tu propio listado de clientes a la plataforma. Es lo que denominamos Custom Audience. Así, Facebook identifica cuáles de ellos tienen cuenta para hacerles llegar tus promociones actualizadas. Como veis, la importancia de personalizar las acciones de comunicación fundamentadas en los datos es fundamental para poder optimizar los resultados. Sin embargo, la segmentación es un pilar básico de la estrategia de revenue a todos los niveles. Al menos así es como lo vemos desde Outstanding Hoteliers. Dani, ¿profundizas un poquito más sobre este tema? Muchas gracias, Jaime. Pues sí, Luis, ¿me pasas, porfa, la diapositiva? Muy bien, gracias. Pues sí, estableciendo un punto de partida en este tema tan complejo que es la segmentación, pero que a la vez es muy necesario, ¿no? Para segmentar o para tratar a cada cliente de la manera que merece. Ahora mismo, todos y en casi todos los sectores, o prácticamente en todos, se está hablando de segmentación. Realmente es un concepto que, como todos sabemos, no es nada nuevo, ni hay una única manera de segmentar. Podemos segmentar, en el caso de los hoteles, por rangos de edades, podemos geolocalizar la segmentación por países, de ahí que vengan las tarifas internacionales, podemos segmentar por gusto, en fin, hay muchas maneras de segmentar. Aunque sí es cierto que personalizar el proceso de compra en función de unas características comunes de nuestros clientes o de nuestros clientes objetivos nos va a permitir ofrecer una mejor experiencia tanto de compra como de estancia y por lo tanto nos va a permitir fidelizar, consiguiendo aumentar al final nuestra rentabilidad que básicamente es lo que vamos buscando. Para ello, el punto de partida es detectar las necesidades de nuestros clientes, es decir, le vamos a ofrecer un beneficio en función de una carencia e intentaremos ofrecerle una experiencia única. Pensemos que, por ejemplo, no sea necesario ofrecer un gimnasio con los últimos aparatos, las últimas máquinas de fitness para un hotel donde nuestro público sea un público familiar con niños, que quizás iba a valorar más pues una zona jardinada, una zona de recreo o unos menús infantiles que, bueno, a la hora de comer pues resulte algo más divertido. De la misma manera que un spa con la última tecnología, los últimos tratamientos, tampoco son demasiado necesarios si nuestro hotel trata a un público más corporate, un público más business, que básicamente va al hotel a dormir y poco más y que quizá valore más un buen servicio de habitaciones o con un amplio horario de servicio. Entonces, como decía, hay muchísimas maneras de segmentar. Por ejemplo, una de ellas sería tratando los segmentos por tramos de edad. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver 3 tipos de generaciones, la generación Y, la X y los baby boomers. Segmentar, por ejemplo, en función de la edad puede sernos muy útil, ya que independientemente del tipo de turista que tengamos, da igual qué tipo de hotel o qué tipo de turismo tengamos, todos ellos van a tener una serie de rasgos en común que nos permitirán posicionarnos y diferenciarnos. Por ejemplo, el cliente de la generación Y es un turista para el cual, si no estamos en Internet, prácticamente es como si no existiéramos. El canal de venta, por lo tanto, tiene que ser online. Pero, ojo, es un buscador de precios, es un cazador de chollos, como se suele decir.
tenemos que enseñarles siempre que su percepción con respecto a las OTAs es un cliente que su percepción con respecto a las OTAs quizá que siempre es el mejor canal para reservar y que no pueda encontrar en nuestra página. En nuestra página siempre tiene que encontrar el mejor precio o las mejores promociones o las mejores ventajas, que se podría llamar el precio psicológico. El proceso de compra de este tipo de clientes normalmente va a pasar por una OTA, como puede ser Booking, Expedia, Agoda. Un tanto por ciento, que además cada vez es más elevado, de ellos se va a interesar por nuestro hotel buscándonos en Google, que si tenemos los deberes bien hechos en tema de posicionamiento, en campañas de Google AdWords, SEO y demás, deberíamos estar los primeros, me refiero a nuestra web oficial, y una vez esté en la web oficial hay que retenerlo e indicarle que el camino para que finalice la reserva. Después veremos más cómo hacerlo en la siguiente diapositiva. En cuanto a la generación X, sabemos que son unos clientes que, aunque sí que usan Internet, les gusta saber que hay alguien detrás de su reserva, ¿vale? Les gusta tener ese factor humano detrás del proceso de reserva. Muy importante con estos clientes, los teléfonos de call center, los servicios de asistencia web, que lo acompañen desde el momento en el que llega a nuestra web hasta que finaliza la reserva. Aunque también quieren el mejor precio, este tipo de clientes sí que desconfían un poquito más de lo barato. Tendríamos que buscar ese precio que les vaya a transmitir de forma fiel lo que ofreces. Pero no siempre lo más económico es lo que va a hacer que se cierre finalmente la reserva. En cuanto a los baby boomers, pues son ese grupo de clientes que todavía siguen siendo muy, muy fieles a su agencia de viajes de toda la vida, por decirlo de alguna manera, y que saben realmente lo que quieren. Son fieles tanto a su destino de toda la vida como al hotel. Bueno, como hemos visto anteriormente, la venta directa no siempre es una opción para el grupo al que nos dirijamos. Por ejemplo, en el caso de los baby boomers, como veíamos, son un poco más reacios a este tipo de venta. La intermediación, sí es verdad que sigue teniendo un papel importante, ya sea online o offline, para llegar a este tipo de clientes que quizás de otra manera pues no llegaríamos. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que un cliente que reserve en nuestra web, que un cliente, perdón, no reserve en nuestra web porque no estemos cumpliendo sus expectativas durante el proceso de reserva. Para ello, hay determinados aspectos como que no debemos pasar por alto. Pongamos un ejemplo. Para la generación X, ofréceles siempre desde el primer momento un teléfono de soporte, es decir, un teléfono que le acompañe durante todo el proceso de reserva. En el caso de ofrecerle una promoción, es muy importante que perciba que no le estamos reduciendo la calidad del servicio, sino que es una promoción que le dé un valor añadido a su reserva, como puede ser, por ejemplo, unos servicios de upselling o una bajada de tarifa, pero a cambio de también una mejora del servicio ofrecido. Ya en el hotel, o sea, ya una vez el cliente está alojado, tampoco podemos olvidarnos de ello porque son clientes que les gusta que le traten de forma muy personalizada. La generación Y, los más jóvenes, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan web muy responsive, es decir, web muy visuales, que ocupen el ancho de pantalla completo con fotografías, que sean muy claras. Incluso este cliente aceptan que la web sea un poco más compleja, incluso le podemos meter algún clic de más al proceso de reserva porque lo van a aceptar, o incluso un poquito más de scroll, ¿vale? Podemos ayudarnos de que este cliente se maneja mejor dentro del mundo online, dentro de los navegadores, para darle un poco más de información a la web. La gran oportunidad con este tipo de clientes se sitúa en el momento en el que visitan la web antes de formalizar la reserva. Es un cliente que no se plantea otro servicio que no sea reservar por una OTA. No es que no se lo plantee, sino que ellos directamente van a la OTA o a ya sea Booking, Expedia y demás, y un X%, como decía antes de ellos, son los que van a la web. O sea, es un cliente que normalmente el 99, el 100% es online. En este caso, por ejemplo,
como decíamos antes, son unos buscadores de chollos, por lo tanto, un igualador de precios en tiempo real en nuestra web que nos garantice siempre el mejor precio online puede ser nuestro gran aliado. En el caso de los baby boomers, este grupo utiliza muy poquito Internet, ¿vale? Cuando lo utilizan, lo normal es que no lo hagan ellos directamente, sino que sea, por ejemplo, algún amigo o algún familiar cercano, como pueden ser sus hijos, y que ellos sean quienes les formalicen la reserva. Buscan la adecuación del servicio a sus propias necesidades por edad, ¿vale? Y el precio les importa un poquito menos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Reflejarle todo lo que les podemos ofrecer de una forma muy clara y muy concisa. Y es muy importante que toda la información que le estemos mostrando quede a golpe de vista, es decir, de una manera muy clara, muy ordenada y que tengan que navegar lo menos posible. La importancia que tiene el precio en la venta directa. Bueno, yo como trabajador de Paratitech me dedico diariamente a gestionar o ayudar a los hoteleros a vender más a través de sus webs y tengo muy claro que el precio en la venta directa a veces, o el 99% de las veces, es un factor muy relevante. Nosotros hemos tenido clientes que tienen un precio dispar durante un periodo de tiempo y han visto una tendencia negativa y en cuanto ese precio logramos equipararlo al resto de canales, ya sea a través de las herramientas auxiliares que te van ayudando a ello, hemos visto un repunte de las ventas. Hemos visto que el precio, por tanto, se convierte en un elemento fundamental del marketing en la venta directa, independientemente del usuario al que nos dirijamos. En unos casos buscará el más económico y en otros casos el precio más bajo será sinónimo incluso de desconfianza, ¿vale? Sin embargo, en todos los casos, encontrar disparidades que no se justifiquen con nada, es decir, que no se justifiquen porque le estés dando algún servicio extra, le va a dar lugar a reacciones negativas hacia nuestro establecimiento. Como al final lo que va a acabar es que el cliente piense que reservar en las OTAs o los comparadores o los metabuscadores sea obtener una mejor tarifa, ¿vale? Es fundamental en este caso que cuidemos el precio en nuestra web, ¿vale? Me reitero un poco en esto, pero es que de verdad es muy importante, al igual que es muy importante no perder de vista cuál es nuestro posicionamiento en metabuscadores. De hecho, sobre el tema de los metabuscadores, hicimos no hace mucho un webinar donde profundizamos en ello, ¿vale? Porque es un tema que está muy de moda, que está todo el mundo intentando coger en la primera posición en ellos y es más complejo de lo que parece. Sabemos que la reserva a través de estos canales híbridos, como son los metabuscadores, que están entre la OTA y demás, porque es como un paso intermedio, está subiendo de una forma descomunal. Conseguir que nos vean como una opción de reserva, además, es sinónimo de proteger al usuario. Recuerda que nosotros, como hotel, aparte del proceso de compra, también le damos el proceso o el periodo de la estancia. Los intermediarios solamente ofrecen el proceso de cuando el usuario está comprando y una vez tú has efectuado la reserva, se desentienden. O sea, eso es algo que hay que hacerle saber al cliente. Jaime, a continuación, en la próxima diapositiva, nos va a hablar un poquito de la relación que hay entre precios, disparidades y cómo podemos ofrecer diferentes precios para clientes distintos. Jaime, adelante. Muchas gracias, Daniel. Los precios segmentados hacen referencia a la posibilidad de adaptar las tarifas a las necesidades de nuestros clientes en función de su perfil. En este sentido, todos sabemos que existe un conjunto de turistas cuya máxima es encontrar el precio más bajo. En estos casos no solo es cuestión de canal intermediado. A veces la competencia puede hacernos mucho daño. Por tanto, monitorear los precios de la competencia es un debe, pero igualarnos no tiene por qué ser la solución. ¿Qué es lo que propongo? Lo que propongo es que bajes el precio, pero dejes parte de tu inventario a precios superiores. ¿Qué conseguirás? Atraerás la atención de esta demanda y no dejarás al margen al que está dispuesto a pagar un poco más. Y quién sabe, quizás el buscador de precios
también se anime por otro tipo de habitación. También es cierto que no todos buscan precio y que bajar los precios puede jugarnos una mala pasada en relación con nuestra imagen. Es por ello que el clásico de quien confunde valor con precio cobra hoy en día más importancia que nunca. Acuérdate de añadir valor a las habitaciones que ofrezcas con precios más elevados. Aquí lo importante es que siempre cumplas con las promesas. Y ya por último, me gustaría hacer referencia al Booking Adicto. Todos sabemos que ganar un cliente a través de la web oficial es complicado. Sin embargo, para este tipo de turistas lo que debemos hacer es utilizar el canal intermediado como una vía para que lleguen a nuestra web. Apostar por los metas es una opción, pero sobre todo retener al cliente, ya sea buscador de precios o de experiencias que llega a nuestro site desde Booking.Expedia, es nuestra obligación. Porque lo que tenéis que tener claro es que el cliente puede estar en disposición de pagar un precio diferente según canal y percepción. Para concretar, en este tema es importante medir la calidad del dato. Dani, yo no sé si tú nos puedes contar un poco más detenidamente sobre esto. Muchas gracias, Jaime. Pues sí, efectivamente, la cualidad del dato. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, la voz del cliente es muy importante para conocer qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Es decir, qué valor diferenciador podemos ofrecerle al cliente que nos permite mantener nuestra política de precios, ¿vale? En este sentido, los email post estancia son fundamentales. ¿Por qué? Porque un email post estancia con una encuesta o con un cuestionario, por decirlo de alguna manera, nos va a permitir recoger datos de manera online. La recogida de datos de manera online, además, la ventaja que tiene es que esos datos ya vienen codificados o digitalizados y la labor de interpretarlos o de manejarlos y analizarlos va a ser mucho más fácil. Sin embargo, no debemos abandonar la opción de hacerlo de forma personal en la recepción del hotel, ¿vale? Nos permite recoger las impresiones del turista de una forma más específica. Si optamos por esta vía, es el momento de pedirle al turista que nos ayude a mejorar y que nos explique qué es lo que ha echado de menos durante la estancia de una forma más concreta que quizá lo podríamos hacer a posteriori en la encuesta online. El inconveniente de este tipo de actividades es el tiempo, porque ya sabemos todos los que trabajamos en los hoteles o los que venimos de los hoteles, porque yo también vengo de los hoteles, que los hoteles algunas veces vamos bastante cortos de tiempo y no nos da tiempo de pararnos a nada. Y además también sabemos que el turista en el momento de que está haciendo el check-out o lo que sea es poco receptivo a pararse a rellenar algo. En líneas generales, quizá un aliciente, y esto es aplicable tanto para el valor, para el cuestionario online como para el cuestionario de satisfacción en recepción, un aliciente puede ayudarnos a incrementar el número de cuestionarios. Por ejemplo, responde a estas preguntas y entra en el sorteo de una noche gratis. Esa noche gratis a nosotros como hotel nos va a suponer un coste ínfimo, pero sí es verdad que nos va a permitir tener un número de cuestionarios bastante mejor, ¿no? Porque va a contestar mucha más gente con ese aliciente que le estamos dando. Entonces, clubes de fidelización. Esto sería otro apartado muy importante, ¿vale? Ya hemos llegado al punto en el que el cliente está en nuestro hotel y ahora además queremos fidelizarlo. Los programas de puntos típicos, sí, bueno, siguen funcionando, sin embargo, debemos de evolucionar los modelos adaptándolos al tipo de turista. En nuestro caso, ya disponemos de un montón de clubes de fidelización porque el propio turista o el propio hotelero se va dando cuenta de que según el tipo de turista, no todos los clubes de fidelización o todos los modelos de fidelización que se han venido usando estos años de atrás sirven.
Por ejemplo, en el caso del vacacional, pensemos que la inmediatez de la recompensa va a hacer que ese programa sea más eficaz. No podemos implementar un sistema de puntos interminable, ni mucho menos ofrecer gratuidades que no se ajusten a las necesidades de nuestro público. La meta puede ser, por ejemplo, una estancia gratuita, pero el acceso puede hacerse de forma escalable, por ejemplo, ofreciendo promociones exclusivas antes de llegar a la estancia, ¿vale? Podemos mejorar así la eficacia. Podemos establecer una categoría de clientes en función de las estancias. Por ejemplo, si se hospeda 2 veces en un tramo de, por ejemplo, 6 meses, se convierte en cliente VIP a partir de ese momento y le vamos a dar un regalo de bienvenida o alguna gratuidad para gastar a futuro. En cuanto al cliente corporate, es un cliente totalmente diferente al anterior porque el consumidor se convierte en un prescriptor, es decir, permite acumular puntos y se convierte en una estrategia de fidelización óptima. Por ejemplo, en el caso de Iberia Plus, la empresa es la que contrata, el cliente es el que se queda en el hotel, pero al final el programa de puntos lo recibe el propio cliente, que al final ese cliente puede gastarlo en su tiempo libre y estamos fidelizando no solamente a la empresa, sino a un cliente que se convierte también en cliente vacacional o un poco por turismo, ¿vale? Después, en cuanto a reputación online, es algo, bueno, en los últimos años, quien no habla de reputación online, ¿no? Es como el tema de moda ahora porque los comentarios en Internet son una fuente de información muy valiosa, ¿vale? Es cierto que durante los últimos años estamos asistiendo a quizá demasiados comentarios a través de Internet que a veces nos cuesta trabajo monitorizar, pero ojo, ahí estamos recibiendo unos datos que podemos usar también en nuestra estrategia de revenue. Nos permiten convertir amenazas en oportunidades y además son una oportunidad para saber dónde estoy exactamente y qué está pasando con los servicios que estoy ofreciendo. Sin embargo, todos sabemos que enfrentarse a un comentario negativo puede resultar bastante complicado y por eso es muy importante que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es decir, tal y como recibes un comentario, debes responderlo rápidamente. Puedes seguir las siguientes pautas. Por ejemplo, en primer lugar, agradece la valoración. En segundo lugar, aclara responsabilidades. Explica si el problema fue propio o ajeno. Después puedes decir que se ha solucionado el problema de X manera y terminar pidiendo disculpas e invitándola a que vuelva, ¿vale? Esa sería una estructura básica. Además, recuerda que todo esto debe hacerlo de forma breve y concisa. No obstante, vamos a ver ahora algún ejemplo práctico con Jaime. Muy bien. Luisa, nada, comentarte que tengo 3 ejemplos. Vamos un poquito pillados de tiempo, o sea que si necesitas recortar alguno, me lo dices y sin problema, ¿vale? Lo primero, bueno, vamos a leer un poco los ejemplos y luego pues os hago una breve reflexión sobre cada uno. El primero es una crítica, bueno, bastante habitual, la reconoceréis muchos. La crítica del cliente es la siguiente. Nos habían hablado muy bien del hotel, sin embargo, la experiencia fue decepcionante. La habitación no estaba lista, tuvimos que esperar más de 3 horas en la habitación. Además, el recepcionista parecía molesto por tener que gestionar el tema. La respuesta, una de 1000 respuestas que podemos dar, pero siguiendo un poco las pautas que ha comentado Daniel, podría ser: muchas gracias por tu comentario. El día de tu llegada tuvimos un problema con la conexión Wi-Fi que ralentizó todo el proceso de check-in, entorpeciendo el trabajo de pisos. Sentimos mucho tiempo de espera y trabajamos para que no se vuelva a repetir. Como podéis ver, esta situación puede ocurrirnos en cualquier momento. La dependencia interdepartamental y que los servicios se produzcan en el mismo momento en el que se prestan hace que cualquier inconveniente que pueda surgir en los procesos en el hotel afecten al funcionamiento en general. Como indicaba Daniel, no podemos retrasar la respuesta al cliente, que además de enfrentarse a una espera en recepción, está insatisfecho porque no hemos cumplido con sus expectativas. Lo mejor es adelantarse a estos comentarios pidiendo disculpas en el mismo momento,
en el hotel, pero en el caso de que esto no fuera posible, comenzamos agradeciendo, damos a continuación una breve explicación para finalmente pedir disculpas. En este ejemplo escuchamos al cliente ante una queja real. Quizás sea mucho más complicado cuando el comportamiento responde a una situación que no es cierta o responde a una visión totalmente subjetiva. Entonces, no podemos dejarnos llevar por el enfado que nos produce, pensar que los que lean las opiniones no saben realmente qué es lo que ha pasado. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, que veo que ya hemos pasado, creo que es importante recordaros que independientemente de la respuesta, escribir un email personal al turista es una opción que debemos barajar. El turista se sentirá mucho mejor al ver que realmente hay una atención totalmente personalizada. Ahora sí, si podemos pasar al ejemplo segundo, si vamos en tiempo. El comentario del cliente. La verdad es que esperábamos muchísimo más. El hotel se ha quedado anticuado con respecto a hace 3 años que estuvimos. La decoración de las habitaciones no había cambiado. En un hotel de estas características se deberían cuidar más estos detalles. La respuesta, opcional, valoramos mucho su comportamiento, queremos comunicarle que trabajamos continuamente en mejorar nuestros servicios y que en próximas fechas tenemos previstos cometer cambios en nuestras habitaciones. Este año hemos priorizado la piscina, donde hemos aumentado el número de tumbonas e implementado un servicio de bar. Sería un placer contar con usted en próximas ocasiones para mostrarle las mejoras. Como vemos, este comentario no se ciñe exactamente a razones objetivas. Un hotel no puede remodelar sus habitaciones todos los años, sería imposible. Sin embargo, todos sabemos que la mejora continua es nuestra máxima, por lo que es importante que el cliente sepa que seguimos caminando. Es cierto que no hemos cambiado el mobiliario, pero seguro que hemos acometido algún tipo de mejora que es importante que se sepa. Cualquier detalle nos sirve para hacer frente a un comentario que nos tacha de antiguos y de no velar por la experiencia del cliente. En este caso fue la piscina, pero podría haber sido el refuerzo de personal al restaurante, cambio de carta, la ampliación del room service o cualquier otra cosa. Pasamos, si queréis, al comentario 3, al ejemplo 3. No es posible que un establecimiento de su categoría pasen estas cosas. Nos despistamos un segundo en recepción y la tablet de mi hijo había desaparecido. No nos dieron ninguna explicación y mucho menos nos ofrecieron una alternativa al robo. Respuesta posible. Sentimos mucho la situación, la seguridad de nuestros clientes es una máxima en nuestro establecimiento, seguimos colaborando con las autoridades locales para poder resolver el asunto y estamos pendientes de cualquier cambio. Nos produce un profundo malestar que no se haya resuelto. Por favor, no duden en volver a contactarnos si tienen algún dato adicional o necesitan más información. Por nuestra parte, nos escatimaremos esfuerzos. A ver, los robos son otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Cuando a un turista le desaparece algún objeto en el hotel, normalmente no tarda en hacerlo saber, no solo en páginas especializadas, sino que utilizará todos los medios a su alcance. ¿Qué hacemos entonces? Estos son solo algunos ejemplos prácticos de cómo actuar de forma rápida y efectiva ante comentarios negativos. Las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días pueden ponernos en jaque, pero simplemente es posible mantener la atención, es posible mantener la atención personalizada. Una buena formación y estar pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor son claves para poder solucionar cualquier imprevisto de este tipo. A este respecto, comentar 2 anécdotas. Pues leía esta mañana una noticia en la que un tipo, para solucionar un problema de reputación online en Estados Unidos, que no está obligado Google a borrar nada y tal, se había gastado 100.000 euros en resolver esa crítica y era una crítica personal. En España están surgiendo iniciativas como Defiende tu Honor, es un proyecto muy interesante, u otros donde pues se están tomando muy, muy en serio estas cosas. A partir de aquí, Patricia, te doy paso y si quieres comentamos con las conclusiones. Muchas gracias, Jaime. Pues sí, ya a modo de conclusión,
conclusión de lo que es, digamos, mi parte de lo que he hablado antes, básicamente 4 cosas, ¿no? Que sí que me gustaría que os llevarais un poco y que le dierais vueltas. Lo primero es el tema de los datos. Los datos te ayudan a entender tu negocio y a entender a tu cliente. Por lo tanto, tenemos que entender de dónde podemos coger esos datos, que los datos sean fiables, que sean de calidad y que nos aporten también valores cualitativos, ¿no? El dato en sí mismo no significa nada, a no ser que lo transformemos en información, que lo pongamos en contexto, que entendamos el por qué, el para qué y hacia dónde vamos. La base de una buena toma de decisiones es el forecast. Dejemos ya para la prehistoria el tomar decisiones sobre lo que tenemos, sino que las tenemos que tomar sobre lo que va a venir, ¿vale? Eso nos va a permitir optimizar muchísimo más. Hoy en día estamos asistiendo, yo hablo con muchísimos hoteleros, a una parálisis por análisis realmente, ¿no? Hay como una especie de pánico porque hay tantísimo, es tan fácil ya el acceso al dato que intentamos recopilarlo todo, ¿no? Y tengo que coger este dato y el otro y el de más allá, lo tengo que meter en una macro de Excel, tengo que intentar verlo. Claro, y cuando llegan las 6 de la tarde, pues nos hemos dedicado el 80% de nuestro tiempo a recopilar datos, ¿no? Entonces esto, lógicamente, no tiene ningún sentido y además va a más, porque cada vez tenemos más facilidad de acceso al dato. Por lo tanto, pensad muy bien qué datos os aportan valor y cuáles son los datos y de qué manera fácil podéis acceder a esa información, ¿no? Lógicamente, en este punto la tecnología va a ser vuestra herramienta, os va a ayudar a tener esa información. Y ya hablando en concreto de un sistema de Revenue Management, un Revenue Management System, realmente os va a aportar toda este dato, lo va a recopilar y os lo va a aportar en modo de información. Esa información os va a servir para tomar decisiones. Un sistema de Revenue Management os va a permitir ver un forecast ya hecho basado en modelos econométricos que vosotros ni con muchísimas hojas de Excel podréis llegar a hacer, ¿no? Porque la cantidad de datos que tiene metido dentro un buen sistema de revenue, pues lógicamente una persona pues tardaría días y días en poder sacar realmente una previsión como la saca un sistema de revenue management. Un sistema de revenue va a incorporar en una misma solución diferentes fuentes de datos, es decir, os va a incorporar, en el caso nuestro, por ejemplo, incorporamos datos de precios de la competencia, incorporamos datos de reputación online, incorporamos datos de posicionamiento competitivo en el mercado a pasado y a futuro, incorporamos datos de intención de compra del cliente, nos conectamos con los channel managers para que las decisiones del sistema salgan de manera automatizada. Es decir, vais a tener en una misma solución tecnológica todo este tiempo que le estáis dedicando a recopilar datos, lo tenéis ya en un sistema de revenue management. Y un sistema, hay diferentes tipos de sistemas de revenue, pero los más avanzados hoy ya toman decisiones por vosotros. Y esto es algo que a mucha gente le da muchísimo miedo, ¿no? El que un sistema, el que una máquina tome decisiones por mí. Bueno, esto dentro de nada va a ser el pan nuestro de cada día realmente, ¿no? Porque ya estáis oyendo, ¿no? La inteligencia artificial, machine learning, todo esto son términos que se están implantando en el sector hotelero y un sistema de revenue es uno de los mejores ejemplos para realmente ver en la práctica cómo estas tecnologías sí que realmente ayudan a optimizar. ¿Por qué? Porque va a llegar a donde una persona no puede llegar y tiene una analítica detrás que una persona es imposible que tenga, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir hacia esa automatización completa de forma que un Revenue Management System tome las decisiones de precio por vosotros y vosotros tengáis más tiempo, lo ha dicho Dani antes, todos los hoteles andáis, yo me incluyo todavía como hotelera, andáis cortos de tiempo. Tened tecnología que os permita disponer de más tiempo para tomar decisiones estratégicas. Estamos en un corre-corre para intentar recopilar datos y luego al final no nos da tiempo a hacer nada con los datos, ¿no? Todo esto, lógicamente, acompañado de buenos equipos y de buenos procesos. Esto es una trilogía, ¿no? Un buen equipo, buenos procesos y una buena tecnología va a ser realmente la base de vuestra optimización de ingresos. Así que por mi parte nada más. Dani, tienes, no sé si quieres comentar algo como conclusiones. Sí, bueno, yo he estado comentando todo el tema de la segmentación y toda la reputación online y las encuestas de satisfacción.
siempre encaminándolo todo un poco a la venta directa. Como decía Patricia al principio, la implementación del Revenue Management o la figura del Revenue Manager es algo que ya hace 20 años no se concebía, pero que ya es una obligación en casi todos los hoteles o en todos los hoteles de hoy en día. Y el Revenue Manager pues se ha convertido en una figura fundamental para que el establecimiento pueda optimizar y rentabilizar el inventario de habitaciones, ya sea de una manera interna o algunas veces hemos visto que se externaliza este servicio, pero bueno, eso ya depende. Siendo un buen profesional puede ser de manera in o out. Nosotros como proveedores de soluciones tecnológicas sabemos que a veces toda esta transformación digital, toda esta implementación de tecnología o transformación tecnológica que algunas veces los hoteles tienen que sufrir para pasar de un sistema de gestión más antiguo, más a la antigua usanza, a las nuevas tecnologías, puede resultar algo tedioso, según qué hotel, ¿no? Algunas veces, sobre todo los hoteles independientes más antiguos, pues les cuesta más un poco dar ese paso. Por eso, en nuestro caso, en el caso de Paraty, nosotros acompañamos al hotelero durante todo ese proceso de implementación, ya sea o bien de la web oficial, del motor de reserva, como bien hacemos, tenemos una ayuda activa para incrementar todo el proceso, para incrementar la venta directa, o cualquiera de nuestras herramientas de Revenue Management, que además, aparte de como decía Patricia, el RMS, pues también están los Rate Shoppers, los comparadores de precio en tiempo real para tu web, los igualadores de precio en tiempo real, y todo eso, además, debe de llevar un seguimiento, y nosotros en concreto sí que podemos ayudarte a incrementar la venta directa con un apoyo diario de nuestros expertos que se dedican especialmente a eso, a incrementar la venta directa, a optimizar el inventario y demás. Eso lo hacemos en un día a día y haciendo referencia a diapositivas anteriores, otra vez, pues lo que tratamos es de optimizar el canal directo, adaptándonos a tu segmento objetivo. Como en este caso hemos visto segmentos separados por edades, pero como decía, hay muchísimas maneras de segmentar, y tratando de fidelizar clientes con herramientas diseñadas para ello, reduciendo, por tanto, al final la conclusión es reducir un poco la dependencia de terceros. Jaime, te doy la palabra. Bueno, pues a ver, mi conclusión va un poco a aunar lo que hemos hecho en este webinar. Es decir, Patricia ha estado hablando de revenue, Dani ha estado hablando de distribución y yo he estado hablando de marketing digital. Y mi mensaje es este. Todos estos tres departamentos deben ir en una misma línea, con unos mismos objetivos. Incluso metería al departamento de control de gestión. Ya no desde Outstanding Hoteliers, sino desde Marketing Surfers, nosotros gestionamos estrategias de marketing digital para todo tipo de empresas, pero uno de los sectores es el hotelero. Y es terrible cuando la gente de Revenue va tomando decisiones y desarrollando estrategias y tal, y no nos lo cuenta a nosotros, que somos quienes realmente necesitamos los datos del PMS, bien a través de una herramienta de RMS o bien a través pues de un Excel o de lo que sea, pero sí que poder interpretar esos datos y saber si en la campaña de este año voy a tener que enfocarme al cliente francés de entre 35 y 45 años o al cliente británico con otro rango de edad. Entonces, es muy importante que todos tengamos los mismos objetivos y todos tengamos reuniones periódicas y compartamos, sea trabajando con un marketing interno o trabajando con un marketing externalizado. Y esa yo creo que es toda mi conclusión, mi resumen de un poquito de todo lo que hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos los asistentes, que la verdad es que se han mantenido estables a lo largo de todo el webinar. De verdad, muchísimas gracias. Es tarde, son las 6 de la tarde.
entiendo que la gente empieza a abandonar la plataforma, sin embargo, tenemos muchísimas preguntas y, por tanto, me gustaría, aunque sea plantear una a cada uno de los, disculpad, lo siento, plantear una a cada uno de los participantes. Sí me gustaría, antes de plantearos las preguntas, contarles a los asistentes que la semana que viene recibirán el vídeo de la formación, recibirán también un ebook con un resumen y las conclusiones alcanzadas, y que todas aquellas preguntas o cuestiones que se queden sin responder, también se les enviará vía email una respuesta por parte de aquel participante al que se le haya dirigido la cuestión o la duda. Bueno, no me entretengo más y, Patricia, ¿te parece que empecemos por ti? Sí, claro. Mira, pues hay una pregunta muy, muy concreta, además, que dice que acabas de comentar que un RMS avanzado es capaz de tomar decisiones. Y lo que te preguntan es, ¿qué pasa entonces con el Revenue Manager? ¿En qué lugar queda las funciones, ¿no?, que esta figura tiene dentro del hotel? Ok. Bueno, realmente esta es una pregunta que recibo en muchísimas de mis reuniones con hoteleros, cuando les comento un poco cómo funciona nuestra plataforma y que una de ellas toma decisiones de manera automatizada. Claro, los revenue managers se echan para atrás y dicen, entonces yo ya no tengo que venir al hotel, entonces yo ya no tengo, me quedo sin trabajo prácticamente, ¿no? Todo lo contrario. Esto es como manejas una máquina muy inteligente, pero al final es un binomio el uso, la inteligencia de la persona en combinación con la inteligencia de la máquina, ¿no? Entonces, ninguna máquina, y salió un artículo hace poco y era muy bueno sobre la inteligencia artificial, necesita de la interacción humana. Entonces, ya bajando un poco al nivel más real, cualquier sistema de revenue management lo tiene que configurar un revenue manager o una persona con las funciones de revenue management, tiene que manejarlo, tiene que devolverlo al redil cuando se aparta, digamos, de la estrategia, cuando no está tomando las decisiones que tú como persona consideras que debería tomar, porque al final eres tú el que tiene el conocimiento también, ¿no?, de lo que está pasando en el entorno. Eso que hablábamos antes también, estamos hablando de datos, pero mucho conocimiento lo tiene la persona que está en ese hotel y que está gestionando la demanda de ese hotel. Por lo tanto, el Revenue Manager sigue siendo una figura imprescindible cada vez más, incluso aunque tenga un sistema de Revenue Management el más avanzado que haya hoy en día, el Revenue Manager sigue siendo imprescindible, absolutamente. Muchas gracias, Patricia. Bueno, por seguir un poco el orden de las conclusiones, Daniel. Sí. Cuéntame. A ti te preguntan algo que dice, me preocupa, una de nuestras personas que asistieron dice, me preocupa el tema de externalizar los servicios de revenue, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo llegar a perder el control? De externalizar los servicios de revenue. Bueno, yo realmente voy a decir, no estoy ni en favor ni en contra de externalizar este tipo de servicios. Es decir, al final yo creo que lo que se trata es de contar con profesionales que trabajen de la manera adecuada, ya sea externa o internamente, y un poco mirándolo desde mi prisma o mirándolo desde mi posición en este momento, como empresa proveedora de servicios tecnológicos, podría darte referencias de que en ambos casos han funcionado correctamente, ¿vale? He tenido contacto tanto de gente que tiene un revenue interno como gente que ha externalizado este servicio, y en ambos casos no he tenido malas referencias, siempre y cuando se disponga de las herramientas adecuadas. Al final el revenue management y la tecnología son cosas que casan muy bien, es decir, el Revenue Manager o el Webmaster, como hay algunas cadenas que ya cuentan con un puesto propio designado para manejar la web, o cualquier persona que trabaje en un departamento comercial, un departamento de reservas. Todo ese equipo que hay detrás de la gestión tarifaria, la gestión de inventario de un hotel, va a notar una mejora significativa, ya sea un equipo que esté in-house o fuera, ¿vale? Va a notar una mejora significativa cuando implemente soluciones tecnológicas en sus tareas cotidianas, en sus tareas del día a día. Soluciones que automaticen procesos, que detecten errores, que te avisen cuando haya cambios en el mercado en base a
una serie de reglas de negocio que tú puedes establecer y que en definitiva pues que te aporten un valor añadido a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya que me comentas un poco que me preguntan sobre el tema de externalizar, sí es cierto que como empresa no hacemos este servicio, ¿vale? Nosotros no externalizamos Revenue Management, pero sí que actuamos como apoyo directo del hotel para optimizar o incrementar la venta directa a través de su web oficial. Es decir, le enseñamos al hotelero cómo rentabilizar al máximo, cómo explotar al máximo su web oficial y su motor de reservas, enseñándole, dada nuestra experiencia en los últimos años en los cientos de clientes que hemos tenido, qué son las cosas que funcionan, qué son las cosas que no funcionan según su tipo de hotel. Y además vamos haciendo A/B testing, vamos probando esto funciona, esto no funciona, todo ello lo vamos parametrando y la verdad es que así nos funciona bastante bien la estrategia. Y también le enseñamos a dar un uso correcto a todas las herramientas auxiliares de las que también disponemos, como por ejemplo, para detectar disparidades, para cuando hay un mal aprovechamiento del inventario, por ejemplo, cuando el típico cierro el día 3 y cierro el día 5 y el día 4 lo dejo con 3 noches de estancia mínima. Eso son tonterías que pasan mucho en el día a día porque los hoteles van un poco con las prisas, se cargan en el channel o se cargan en el PMS, ese tipo de cosas, y después, si no tienes una herramienta automática que esté continuamente rastreando el mercado y rastreando tu distribución de precios, se te pasa y no te das ni cuenta y estás perdiendo ahí oportunidades de venta, ¿vale? Pues básicamente sería esa un poco mi respuesta. Jaime. Sí, tengo pregunta. Vale, Sí, digo, no. Jaime, yo creo que a alguien le ha llamado la atención la forma de presentarte, ¿no? Como creador de método. Entonces, hay alguien que nos dice que ¿cómo que creador de método de Outstanding Hoteliers, ¿no? ¿Qué es eso del método y que dónde puede encontrar más información? Bueno, pues a ver, me empiezo por lo segundo. Más información en la web outstandinghoteliers.com. O en revenuemanagementworld.com, que es donde tengo todo el ecosistema de proyectos que tenemos. Y bueno, ¿qué es Outstanding Hoteliers y qué es el método? Pues esto es un sueño, una locura que tuve que se materializó en febrero y básicamente pues junté, digamos, todo lo que debe saber un outstanding hotelier, un hotelero sobresaliente, que desde mi punto de vista, una vez que ya conoces cómo funciona un hotel, tienes que saber venderlo. Y las claves para venderlo son revenue, distribución, marketing digital y control de gestión. Entonces yo durante 6 días en este caso metía 10 hoteleros, trabajando 11 horas al día y les llevé a Chema Herrero, a Juan Carlos San Juan, a Antonio Tapia, a Gaby Müller, un simulador que tenían todas las tardes, se levantaban a las 5 a las 5:30 de la mañana para estar allí a las 7 de la mañana, estaban hasta las 7 de la tarde y bueno, les quitaba los excitantes, empezaban con yoga, con meditación. Entonces es una mezcla de toda la formación que deberían tener metida en vena con todo lo que crea un entorno saludable para la mente y para el cuerpo para que adquieran a tope toda la formación. Les quitaba los móviles, es decir, fue espectacular. Ahora lanzamos otra en junio, vamos a lanzar un Outstanding Hoteliers Day en Madrid con una entrada reducida. Bueno, va a ser muy, muy chulo. Y básicamente ese es el método. Luego los alumnos tienen 4 meses de formación online y para afianzar conocimientos y no me enrollo mucho más. Quien quiera información que me contacte. Perfecto. Pues despedimos. Muchísimas gracias a todos de nuevo por la asistencia. Muchísimas gracias también a Jaime, a Patricia y a Daniel. Y próximamente nos veremos en nuevas formaciones y en nuevos webinars. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao.